Saludos, mi nombre es Nervis Martínez, estudiante de Psicología en la Universidad Yacambú, y en esta oportunidad vengo a presentarles el tema antidepresivos y estabilizadores del estado de ánimos, una disertación dentro de la asignatura psicofarmacología. Es importante comprender que la salud mental es el estado psíquico en el cual se encuentra un sujeto, en el cual encuentra una armonía entre sus pensamientos, emociones y su comportamiento físico, es decir, el desenvolvimiento de su organismo, y que encuentra el bienestar psicológico. Dicho esto, cualquier alteración química o estructural del cerebro se refleja en nuestras emociones, pensamientos y conducta, y todas nuestras emociones y pensamientos influyen o alteran nuestra química cerebral y viceversa. Según Villalobos 2021, existe esta resonancia magnética funcional de una madre besando a su hijo, donde se puede observar que las emociones son funciones cerebrales. Cuando se alteran, estas causas, es a causa de un cerebro enfermo. Es importante, antes de continuar, mencionar que es un neurotransmisor, que es una biomolécula que se encarga de transmitir información de una neurona hacia otra neurona, y de esa manera nuestro cerebro transmite información a todo nuestro cuerpo para ejecutar diferentes acciones, como hablar, como expresar nuestros movimientos de manos, como lo estoy haciendo en este momento. Entre los neurotransmisores más destacados tenemos la serotonina, la dopamina, adrenalina, noradrenalina, GABA y acetilcolina. Hago énfasis en tres importantes, cuatro, que son las que vamos a tener mayor comentario durante el resto de la disertación. La serotonina es un neurotransmisor que provoca calma, paciencia, autocontrol, sociabilidad, adaptabilidad, humor estable. La dopamina provoca buen humor, iniciativa, motivación, placer, eleva el deseo sexual. En el caso de la adrenalina, lleva a un claro estado de alerta, y la noradrenalina facilita con la facilidad emocional de la memoria, la vigilancia y el deseo sexual. En base a esto, podemos entonces hablar de lo que es la depresión, ya que estos neurotransmisores tienen un área que es el área intersináptica, del cual hablaremos más adelante, donde hacen acción los psicofármacos. La depresión es un estado de ánimo de una profunda tristeza que, tras pasar más de 2 semanas, se puede considerar un trastorno. La depresión afecta los sentimientos, la autoestima, el cuerpo, los pensamientos asociados a falta de apetito, energía, malestares físicos, la libido, entre otras representaciones o ante otros síntomas que son propios de una depresión. Esto debido a que a déficit en los sistemas centrales de noradrenalina, dopamina o serotonina. Esto ha llevado a continuas investigaciones sobre la depresión y cómo se pueden trabajar mecanismos farmacológicos, fisiológicos y bioquímicos de esta enfermedad mental, posibilitando entonces con el tiempo el desarrollo de la teoría de las monoaminas. ¿Ok? Estas evidencias de la depresión se dieron cuenta los investigadores que la depresión mejoraba al tratarla con fármacos que incrementaban las concentraciones sinápticas de monoaminas por diferentes mecanismos. Cabe destacar que las monoaminas se dividen en 2 subclases, las catecolaminas y las indolaminas. A su vez, dentro de las catecolaminas estarían 3 neurotransmisores importantes mencionados anteriormente, que son la noradrenalina, la dopamina y la adrenalina. Según el DSM-4, para caracterizar a una persona con una depresión debe presentar síntomas que se han mantenido la mayor parte del día, casi cada día y durante al menos 2 semanas consecutivas. El episodio o los episodios deben estar acompañados de un malestar clínico significativo o de un deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. Según Bravo López y 2018, a quien cito en la siguiente diapositiva, destaca que los antidepresivos en el siglo XX nacen de la industria farmacéutica como unos productos que actúan sobre los sentimientos de tristeza, desesperanza y vacuidad emocional, y mejoran concomitantemente el resto de los síntomas psíquicos y somáticos de los cuadros depresivos.
En los años 50 nacen los medicamentos IMAO, que son inhibidores irreversibles de la monoaminoxidasa, junto con los antidepresivos tricíclicos clásicos. La monoaminoxidasa es un catalizador que oxida las monoamidas, que es las que contienen los neurotransmisores adrenalina, noradrenalina y serotonina y dopamina. Y también, o sea, disminuye el funcionamiento de estos neurotransmisores. Se utilizaron estos IMAO tras comprobarse que algunos fármacos antituberculosos con actividad IMAO producían euforia y mayor iniciativa en las personas que los tomaban. Sin embargo, se hizo su uso clínico de psiquiatría a partir del año 57, al observar cómo la imipramina mejoraba al paciente su estado de ánimo. Posteriormente, en la década siguiente, se desarrollaron la mayor parte de los antidepresivos denominados tricíclicos, ADT, que tuvieron una remisión del 65%. Posteriormente, en la década de los años 60 y 70, se desarrollaron muchos más principios activos de los tricíclicos. Por supuesto, los investigadores buscaban reducir los importantes efectos secundarios que producían estos medicamentos. Entre ellos se queda de la boca, estreñimiento, retención urinaria, disfunción sexual, visión borrosa, vértigo, somnolencia, entre otros. Se logra disminuir estos efectos secundarios en los años 80 cuando se introdujeron los primeros inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y SRS. Los primeros inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina fueron la fluvoxamina o la fluoxetina. Este medicamento mantenía un efecto antidepresivo similar a los tricíclicos clásicos, pero con una reducción significativa, muy importante, de los efectos secundarios que estos producían y que desaparecían tras las primeras semanas. Incluso se siguen utilizando estos medicamentos y los efectos secundarios terminan desapareciendo entre los primeros 15 a 30 días del momento que inicia el tratamiento farmacológico el paciente. Por supuesto, se redujo notablemente la utilización de los IMAO por parte de los psiquiatras en los casos correspondientes a problemas de salud mental. Como hice inferencia anteriormente sobre lo que es el espacio intersináptico, es este pequeño espacio que existe entre el final de una neurona y el inicio de otra. Se trata de un espacio extracelular de entre 20 a 40 nanómetros y relleno de líquido sináptico que forma parte de la sinapsis neuronal, junto con las neuronas presinápticas y postsinápticas. Los tipos de antidepresivos actúan sobre esta área intersináptica. Entre los antidepresivos más conocidos encontramos los tricíclicos y tetracíclicos ADT, que se denominan así por su estructura química, que incluye como base dos anillos bencénicos unidos por un anillo central de 7 elementos, que le denota o lo dota de una estructura tridimensional que parece estar ligada a su actividad terapéutica. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y SRS, que son los más utilizados de ahora, estos y los nombrados más adelante, agrupan a diversos principios con diferentes estructuras químicas que actúan en los receptores presinápticos de serotonina, inhibiendo selectivamente su recaptación. También encontramos los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, ISN, que incluyen un principio que inhibe de forma no selectiva los receptores presinápticos de serotonina y noradrenalina al mismo tiempo. Los inhibidores de la monoaminoxidasa irreversible, que son los IMAO, y los reversibles, que son los RIMA, se centran en la inhibición de la enzima monoaminoxidasa, como lo dije anteriormente, que son encargadas de la metabolización de las monoaminas biogénicas, tales como la serotonina, la noradrenalina o la dopamina. Esta inhibición puede ser irreversible y específica, como ocurre en el caso de los IMAO clásicos, o bien puede ser selectiva y también puede ser reversible, como ocurre en el caso de los medicamentos RIMA. Aseveran también los autores Bravo López y 2018 que encontramos también los antidepresivos noradrenérgicos y selectivamente sorotinérgicos, NASA, que a través de sus diversas acciones dan lugar a un incremento de la noradrenalina y la serotonina en el espacio intersináptico. En el caso de los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina y SRN, su acción se limita fundamentalmente a la noradrenalina
Y así también hay un antidepresivo que se limita solo a la dopamina, que es un inhibidor selectivo de la recaptación de dopamina, y SRD. Y finalmente citan los autores los agonistas melatoninérgicos y los multimodales, que son algunos fármacos que tienen acción moduladora principalmente de la neurotransmisión serotoninérgica, pero principalmente modulan los sistemas noradrenérgicos, dopaminérgicos, histaminérgicos, colinérgicos, GABAérgicos y glutamatérgicos. Estos antidepresivos, los ADT, son indicados específicamente en los casos de depresión mayor, los trastornos obsesivos compulsivos, las crisis de angustia, como sin agarofobia, los trastornos de ansiedad generalizada, la fobia, los trastornos somatomorfos, dolor crónico y enuresis primaria, cuyos medicamentos son la amitriptilina, amipramina, clorimipamina, maprotilina, desipramina, nortriptilina, trazodona, nefazodona, nianserina y tianeptina. En el caso de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, se indica en casos de depresión, trastorno obsesivo compulsivo, crisis de angustia, como sin agarofobia, fobia social, bulimia, trastorno de estrés postraumático. Los medicamentos en este caso son la fluvoxamina, la fluoxetina, la paroxetina, sertralina, citalopram y escitalopram. En el caso de antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, se utilizan en los casos de depresión mayor. Los medicamentos idóneos son la venlafaxina, la duloxetina y la desvenlafaxina. Y en los casos de los antidepresivos inhibidores de la monoaminoxidasa, irreversibles como los IMAO y los reversibles como las rimas, se indica en casos de depresión atípica y fobia, y los rimas en la depresión atípica, y los medicamentos adecuados son la fenelcina, la trinolcipromina en caso de los antidepresivos IMAO y la moclobamida en los casos de en los antidepresivos RIMA. Estos medicamentos se presentan diferentes caracterizaciones para trastornos muy similares, pero cabe destacar que estos medicamentos pueden tener efectos secundarios y que hay algunos pacientes todos los pacientes deben ser evaluados, y que dependiendo de las características biológicas que tenga cada paciente, si presentan alguna enfermedad de base, si presentan otro trastorno mental, esto va a incidir en la selección de cuál clasificación de medicamentos se va a indicar, ya que un medicamento de depresión mayor, como por ejemplo de pronto una desvenlafaxina, puede ser contraproducente para un paciente que también debe utilizar un inhibidor de recaptación de serotonina y noradrenalina, pero en este caso el paciente presenta una comorbilidad de la depresión con un trastorno de ansiedad, entonces se debería adecuar la venlafaxina. Y así sucesivamente, dependiendo de todas las características o elementos mencionados, se debe seleccionar el tipo de medicamento que se debe colocar, y que para ello se necesita una evaluación del médico especialista, que en este caso es el psiquiatra. En el caso de los medicamentos antidepresivos noradrenérgicos y selectivamente serotoninérgicos, se indica en casos de depresión con ansiedad e insomnio. El medicamento es la mirtazapina. Los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina se indican en casos de depresión mayor, y el medicamento adecuado es la reboxetina. En los casos de inhibidores selectivos de la recaptación de dopamina, se indica en casos de depresión y deshabituación del tabaco, y el medicamento indicado es el bupropión, y en el caso de los agonistas melatoninérgicos se indican en casos de depresión mayor, y el medicamento adecuado es la agomelatina, y en el caso multimodal se indica en casos de depresión, que es la vortioxetina. Todos estos medicamentos, en resumen, tienen sus limitaciones en algunas patologías de base, por lo tanto se necesitan de un estudio médico psiquiátrico. En atención a los efectos secundarios que generan estos medicamentos, en general pudieran ser náuseas, vómitos, diarrea, temblor fino, fatiga, aumento de peso,
disminución de la memoria, retención urinaria, estreñimiento, visión borrosa, congestión nasal, sedación, aumento de peso, entre otros efectos colaterales que, como dije anteriormente, se disipan, de acuerdo a los últimos estudios, se disipan durante los primeros 15 a 30 días y en algunos casos hay pacientes que no presenten ningún efecto secundario desde el momento que inicia el consumo del medicamento. En atención a los estabilizadores del estado de ánimo, son usados para mejorar síntomas durante episodios agudos maníacos, hipomaníacos y mixtos. ¿Okay? Son el apoyo del tratamiento preventivo a largo plazo en trastornos TLP, trastornos límite de personalidad, trastornos de bipolaridad, entre otros. ¿Cuáles son estos medicamentos? Tenemos son medicamentos muy delicados, de uso muy delicado y que solamente deben ser administrados bajo estricta vigilancia de un médico psiquiatra. Entre esos encontramos el litio, que se utiliza para prevenir episodios de manía en las personas con trastorno bipolar, trastorno maníaco depresivo, una enfermedad que provoca episodios de depresión, episodios de manía y otros estados de ánimo anormales. También encontramos el valproate, muy comúnmente utilizado como divalproex, que es el ácido valproico que se utiliza para tratar ciertos tipos de convulsiones. También se usa para tratar la manía con episodios de estado de ánimo frenético, normalmente agitado. En personas con trastorno bipolar también se puede utilizar en trastorno maníaco depresivo, una enfermedad que provoca episodios de depresión, episodios de manía y otros estados de ánimo anormales. Y la carbamazepina o treketrol, que se utiliza sola o en una combinación con otros medicamentos para controlar ciertos tipos de convulsiones en personas con epilepsia y es de delicado uso. También se usa para tratar la neuralgia trigérmica, una enfermedad que causa dolor en los nervios faciales. Con esta información yo cierro mi intervención dándole las gracias por acompañarme desde el inicio hasta este punto. Yo espero que la explicación dada sea de gran utilidad para ustedes. No quisiera despedirme sin concluir la importancia de la psicofarmacología en el ejercicio de la profesión de la psicología. Los psicólogos debemos tener conocimiento sobre estos medicamentos antidepresivos y estabilizadores del estado de ánimo, así como los medicamentos antipsicóticos y otros medicamentos que se utilizan en el trabajo mancomunado del psiquiatra y el psicólogo con respecto a problemas en la conducta humana, en problemas cuando hay problemas en la salud mental. Es importante conocer todos estos procedimientos de manera que podamos nosotros detectar, los psicólogos, ciertas conductas que pueden ser propias o respuestas fisiológicas que pueden ser propias del consumo de un medicamento que está siendo dado por un psiquiatra. O bien nosotros podemos comprender cuando un paciente requiere de una atención psiquiátrica y entonces debe ser remitido de manera inmediata para que haya un adecuado mejoramiento del paciente y así se pueda reinsertar socialmente, laboralmente y en su entorno familiar de manera óptima, haciendo un trabajo colectivo o mancomunado entre la psiquiatría y la psicoterapia. Muchísimas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.